El dolor en el pecho era solo el eco de la traición. Pero la renta atrasada, esa sí era una amenaza real, que no esperaba por nadie. Isidro se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor frío a pesar del aire fresco que entraba por la ventana. Las cortinas de encaje, tejidas por su madre hacía décadas, se mecían suavemente, ajenas a la tormenta que se cocinaba dentro de esas paredes. El papel arrugado que sostenía decía, segundo aviso de desalojo, 30 días de plazo. No eran $100 ni $200. Eran $15,000 pesos de renta acumulados de los últimos 2 meses. Una montaña imposible para un hombre, al que la vida le había dado una patada en el alma hacía poco más de 90 días. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba la pequeña sala, intentando disimular el olor rancio de la preocupación. Desde la cocina, escuchó el murmullo de doña Felizmina, una de sus niñas, como él las llamaba, de 85 años, conversando con su muñeca. Dice Isidro que hoy el sol va a salir para todos, mi hijita, musitaba la anciana. Isidro sonrió con tristeza. Él mismo no estaba tan seguro de eso. La casa, que una vez fue el bullicioso hogar de su servicio de cuidados para adultos mayores, ahora se sentía vacía y enorme, a pesar de que solo quedaban 2 residentes. Los demás se habían ido, arrastrados por la marea de la deshonestidad de un joven en quien puso toda su confianza. Isidro, a sus 65 años, tenía el rostro surcado por líneas de una vida entregada. Sus manos, anchas y fuertes, habían bañado, alimentado y consolado a incontables ancianos por más de 40 años. No era un trabajo, era una vocación que le llenaba el alma. Había empezado ayudando en una casa de retiro, luego, con ahorros de toda una vida y un pequeño préstamo, había logrado adaptar esta casa familiar para abrir su propio espacio, el Refugio de Paz. Se lo tomó tan en serio que hasta regresó a la escuela, ya de grande, para sacar su certificado de cuidador profesional. Su cabello, antes negro azabache, ahora era una mezcla de plata y niebla, pero lo que más le pesaba no eran los años, ni el cansancio físico. Era el hueco que sentía en el estómago, un vacío que la enfermedad que lo venía hostigando en silencio, no hacía más que agrandar. Hace 3 meses, un viejo colega, un hombre al que Isidro había enseñado todo sobre el cuidado y la empatía, un hombre llamado Eugenio, le había propuesto una modernización, nuevos métodos, más publicidad, una expansión. Isidro, con su corazón ingenuo y confiado, había aceptado, contento de ver a su hijo profesional tan motivado. Eugenio se encargaría de la parte administrativa, de los nuevos clientes. Durante semanas, todo pareció ir bien, hasta que un día, Eugenio simplemente desapareció. Se llevó los nuevos clientes, los adelantos de pagos, la base de datos, y con ello, la esperanza de Isidro. Dejó tras de sí solo un rastro de cheques sin fondos, y la cuenta bancaria del Refugio de Paz vacía. La enfermedad que Isidro había ignorado por años como simples achaques de viejo, empezó a manifestarse con más fuerza después de esa traición, como si el alma le gritara a través del cuerpo. Las punzadas en el pecho se volvieron más frecuentes, el aire, a veces, se le escapaba sin previo aviso. «Papá, ¿ya tomaste el té de hierbas que te hice?» La voz dulce de Paola, su hija de 38 años, lo sacó de sus pensamientos. Entró a la sala, sus ojos grandes y expresivos, idénticos a los de su madre, se posaron en el papel arrugado de la mano de Isidro. Un suspiro cansado escapó de sus labios. Paola, que vivía con su esposo e hijos a unas calles, venía todos los días para ayudar, para poner orden en el caos que Eugenio había dejado, para ser el apoyo de su padre que se desmoronaba. Sabía lo que significaba ese papel. «Todavía hay tiempo, papá. No te desesperes». Intentó sonar optimista, pero su voz temblaba. Ella sabía que el desalojo no solo significaba perder la casa, el hogar de su infancia, sino también la vocación de Isidro, su razón de ser. Él se aferraba a esas paredes no por ladrillos, sino por la misión que había cultivado entre ellas. Paola se acercó a Isidro, su mano gentil sobre su hombro. El tacto era un ancla en la deriva de su alma.
Él dobló el aviso de desalojo con cuidado, como si fuera una carta de amor rota, y lo guardó en el bolsillo de su camisa. El sudor frío se había secado, pero la sensación de urgencia seguía ahí, pegada a la piel. Gracias, mi niña. Sí, ya me tomé el té. Pero la verdad, ni la manzanilla más fuerte puede con este nudo. Los días siguientes fueron una letanía de intentos fallidos. Isidro visitó bancos, con la esperanza de conseguir un pequeño préstamo que le diera un respiro. Pero su edad, la falta de garantías y el historial de fraude de Eugenio lo persiguieron. Las miradas de los empleados bancarios eran profesionales, sí, pero también estaban llenas de esa lástima que quema más que cualquier rechazo. Se sentía como un barco viejo, varado, viendo cómo la marea se retiraba y dejaba a la vista todas sus averías. Cada lo sentimos. Señor era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Trató de contactar a antiguos conocidos del gremio, esperando que alguien supiera de algún cliente de alguna oportunidad. Las respuestas eran amables, pero huecas. Qué pena lo de Eugenio, Isidro. ¿Quién iba a decir? Y luego, el silencio. Los pocos clientes que quedaban, se habían ido, sus familias ya habían encontrado otros cuidadores. La casa se sentía más grande y vacía con cada puerta que se cerraba en su cara. Los ecos de risas y conversaciones pasadas rebotaban en las paredes, burlándose de su soledad. Paola, por su parte, se desvivía. Preparaba comidas, limpiaba la casa, intentaba arreglar las goteras del tejado que la lluvia reciente había hecho evidentes. Sus ojos, antes llenos de la chispa juvenil, ahora reflejaban la misma preocupación que Isidro sentía. Papá, ¿y si vendemos algo? Un mueble antiguo, el piano. La sugerencia se le atragantaba en la garganta. Ese piano era de su madre, un regalo de bodas. Isidro negaba con la cabeza. El peso de su obstinación era casi tan grande como el de la pena. No era solo un mueble, era un pedazo de su historia, de la historia de su familia y del refugio de paz. Una tarde, mientras Isidro regaba las pocas plantas que quedaban en el patio interior, doña Felizmina lo observaba desde la ventana de su habitación, su muñeca en el regazo. Dice mi niña que el agua siempre encuentra un camino, Isidro, murmuró, con la voz apenas audible. No importa qué tan dura sea la tierra, siempre encuentra un camino. Isidro le sonrió a medias, pensando que era una de sus divagaciones. Él se sentía más bien como la tierra seca, sin un hilo de agua a la vista. A veces, uno se aferra tanto a lo que fue que olvida mirar lo que todavía es. Las punzadas en el pecho se volvieron más frecuentes, no agudas, sino una presión constante que le robaba el aliento, como un recordatorio silencioso de que el tiempo se le escapaba, no solo por la renta, sino por la vida misma. Se sentaba en su sillón favorito, el que había heredado de su abuelo, y miraba las cortinas de encaje de su madre. La fe, que siempre había sido su bastón, ahora se sentía como una rama seca, a punto de romperse. Rezaba sí, pero sus oraciones se sentían huecas, sin la convicción de antes. ¿Por qué, Señor? Si todo lo que hice fue para servir. La pregunta se repetía en su cabeza, sin respuesta. El agotamiento no era solo físico, era un cansancio del espíritu. El sol de la mañana se colaba por las cortinas, pintando rayas doradas en el suelo de madera. Eran los últimos días del plazo. Isidro había tomado una decisión, una que le dolía en lo más hondo del alma. No podía seguir negando la realidad. ¿Vendería algo? Sí. No el piano, todavía no. Pero tenía un par de sillas talladas, un juego de té de porcelana, cosas que no usaba ya y que, tal vez, en el mercado de pulgas del domingo, podrían conseguirle algo de dinero. Aunque fuera una fracción de lo que necesitaba, sería algo. Esa mañana de domingo, con un bolso de lona al hombro, Isidro se dirigió al mercado. El bullicio era un golpe para sus oídos, acostumbrados al silencio del refugio de paz. Los puestos se extendían, llenos de trastos viejos y nuevos, de voces que gritaban ofertas y risas de niños. Caminó entre la gente, sintiéndose un forastero en su propia ciudad. Encontró un pequeño espacio libre, y extendió una manta en el suelo, colocando con cuidado sus pocas pertenencias. Las sillas parecían menos impresionantes bajo el sol crudo, el juego de té,
menos valioso. La humillación le quemaba las mejillas. Él, Isidro, el cuidador, el hombre que había dedicado su vida a otros, ahora vendía baratijas en la calle. Mientras esperaba con la mirada perdida en el ir y venir de la gente, un grito agudo rompió el murmullo del mercado. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No te vayas por ahí! Una joven, con un bebé en brazos, forcejeaba con un hombre mayor, que intentaba zafarse de su agarre. El anciano, con la mirada desorientada, parecía querer cruzar la calle llena de autos, ajeno al peligro. La joven estaba visiblemente agotada, casi al borde del llanto. El bebé comenzaba a sollozar. La gente alrededor miraba, algunos con pena, otros con esa curiosidad distante. Isidro, casi sin pensarlo, dejó su manta y corrió hacia ellos. La ancianidad desorientada era un lenguaje que conocía bien, uno que había hablado y respondido durante décadas. Se acercó al abuelo con una voz suave, tranquilizadora. «Don Francisco, ¿verdad? ¿Quiere que le ayude a encontrar a su familia?» El anciano lo miró, sus ojos nublados por la confusión. Isidro lo tomó suavemente del brazo, usando esa técnica que había aprendido años atrás, un toque firme pero gentil que guiaba sin someter. Se agachó un poco, poniéndose a su altura. «Vamos, don Francisco, no queremos que se pierda». Mientras Isidro hablaba con el abuelo, la joven, con lágrimas en los ojos, le agradecía. «Es mi padre, tiene Alzheimer. Se me escapó un segundo». Isidro la tranquilizó, sus manos expertas sosteniendo al anciano, sus palabras calmando al bebé que lloraba más fuerte. Los gritos del abuelo cesaron, y poco a poco, con la voz suave de Isidro contándole sobre el buen día de mercado, el hombre se calmó. Es curioso cómo a veces, las respuestas que buscamos con desesperación, nos encuentran cuando dejamos de mirar hacia adentro, y volvemos a mirar hacia el mundo. En medio de todo esto, una voz clara y fuerte se escuchó desde la pequeña multitud que se había formado. Era una mujer mayor, con un sombrero de paja y una cesta llena de vegetales. «Ese es Isidro, el del refugio de paz. Él sabe cómo tratar a nuestros viejitos, con un cariño que no se encuentra en cualquier lado». Otros asintieron. La joven del bebé, secándose las lágrimas, le dijo a Isidro: «Señor, de verdad, no sé cómo agradecerle. Si supiera lo difícil que es encontrar a alguien que tenga paciencia, que sepa lo que hace. Mi papá es otra persona con usted». Isidro miró al abuelo, ahora tranquilo a su lado, y luego a la joven, a la mujer del sombrero, a la pequeña multitud que lo observaba. No eran las sillas talladas, ni el juego de té lo que tenía valor, no era la casa, los ladrillos, el refugio de paz no era un lugar, el refugio de paz era él. Era la paciencia en sus manos, la calma en su voz, la sabiduría acumulada en décadas de servicio. Las palabras de doña Felizmina resonaron en su mente. El agua siempre encuentra un camino, y la verdad era que su camino no estaba en vender lo que le quedaba, sino en seguir siendo quien era. La vocación, su verdadera riqueza, no se la podía llevar nadie. No era dinero, no era una solución a la deuda, pero era una claridad que iluminó el oscuro pozo de su desesperación. La claridad de aquel instante, bajo el sol del mercado, fue como el primer sorbo de agua, tras una larga sequía. Isidro volvió a casa esa tarde no con el dinero esperado, sino con algo más intangible pero no menos vital. La certeza de que su propósito no se había desvanecido. No era una solución mágica a los $15,000 pesos de renta, pero era el primer hilo de un ovillo que comenzaba a desenredarse. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y cansancio. El incidente en el mercado, la voz de la mujer con el sombrero, el agradecimiento de la joven, todo eso había prendido una pequeña chispa. Paola, observando el cambio en la mirada de su padre, más luminosa, se dio cuenta. «Papá, la señora del mercado preguntó por ti hoy. Quería saber si podrías ir a ver a su hermana, que está muy sola». Isidro, que hasta entonces había estado encorvado bajo el peso de su preocupación, se irguió un poco. No era un trabajo remunerado, pero era un inicio. Fue así como, lentamente, Isidro comenzó a tejer una nueva red. Visitaba a la hermana de la señora del sombrero, le leía, le conversaba. No cobraba. Sentía que al dar,
recibía más de lo que el dinero podría ofrecer. La joven del mercado, agradecida, le llevó a una amiga suya que necesitaba ayuda con su madre, que padecía de los mismos olvidos. Aquí sí, tímidamente, Isidro sugirió una pequeña compensación, casi simbólica. No es por el dinero, muchacha, es para los gastos de transporte, dijo, bajando la vista, todavía incómodo con la idea de cobrar por su vocación. La joven insistió en pagarle lo que consideraba justo. No fue fácil. Hubo días en que el cansancio le ganaba. Las punzadas en el pecho regresaban, más como un eco que como un grito, recordándole la fragilidad de su cuerpo y la urgencia de su situación. Una mañana, se encontró mirando las cortinas de encaje, el papel del desalojo aún en su bolsillo. La angustia volvió, densa y fría. ¿Será que solo estoy retrasando lo inevitable?, se preguntó. Las palabras de doña Felizmina, el agua siempre encuentra un camino, sonando a un eco lejano e inalcanzable. Ese día, Paola lo encontró sentado, con la vista perdida. Ella, que había estado investigando en silencio, le mostró el periódico. Mira, papá. Un nuevo programa de la municipalidad. Buscan cuidadores con experiencia para charlas a familiares. Hay un pequeño estipendio. El estipendio era mínimo, pero representaba algo. Un reconocimiento de su valor, una forma oficial de canalizar su vocación. Isidro, con la ayuda de Paola, empezó a dar charlas semanales en el centro comunitario. Al principio, su voz temblaba, pero a medida que hablaba de la paciencia, de la importancia de escuchar, de la dignidad que merecen los mayores, su confianza crecía. La gente se acercaba después de las charlas, no solo para agradecerle, sino para preguntarle si conocía a alguien que pudiera ayudar a sus propios padres o abuelos. Isidro ya no conocía a alguien, ahora, era él quien ofrecía sus servicios, no para un refugio de paz físico, sino para un refugio de paz personal, llevado de casa en casa, de corazón en corazón. Las pequeñas contribuciones de las familias que visitaba, el estipendio de las charlas, y la tenaz ayuda de Paola, quien había tomado un segundo empleo para apoyar, comenzaron a sumar. No era un torrente sino un goteo constante. Cada semana un pequeño monto de los $15,000 era depositado. Era lento, doloroso, pero era progreso. Una tarde, mientras Isidro hablaba por teléfono con una nueva familia que requería su ayuda, doña Felizmina, desde el umbral de la sala, lo observaba. Tenía su muñeca en el regazo, y un tenue rayo de sol se posaba en su rostro arrugado. Vio a Isidro sonreír, su voz más firme que en meses, sus hombros ya no encorvados. No dijo nada, solo apretó un poco la mano de su muñeca, una sonrisa sutil aflorando en sus labios, como quien ve una promesa cumplida. Isidro, al colgar, la miró y le devolvió la sonrisa. No necesitaban palabras. Ambos sabían que el refugio de paz había vuelto no entre cuatro paredes, sino en el corazón de Isidro, y desde allí se expandía. Finalmente, el día antes del nuevo plazo de desalojo, la última transferencia se hizo. No fue un milagro repentino, sino el resultado de semanas de esfuerzo, de aceptar la ayuda, de reencontrar su valía. Recibió la confirmación bancaria, un simple mensaje en el celular que le heló la sangre y luego le llenó el pecho de una gratitud inmensa. Ya no eran $15,000 de renta acumulados, sino $0. La casa estaba salvada por ahora, pero más importante aún, Isidro se había salvado a sí mismo. Había aprendido que, aunque las cortinas de encaje de su madre se mecieran en una casa que podía perderse, el verdadero refugio de paz era algo que nadie podía desalojar de su alma. La vida nos presenta muros que parecen infranqueables, y en la desesperación, a menudo nos aferramos a lo material, a lo que creemos que somos, sin ver que nuestra verdadera riqueza reside en lo que somos capaces de dar, en el valor incalculable de nuestra esencia. Como Isidro, que creyó que su refugio de paz era un lugar, cuando en realidad, era él mismo, su bondad y su sabiduría. El agua siempre encuentra un camino, y a veces, ese camino pasa por reconocer la fuente inagotable que llevamos dentro. Si ya sentiste que tu valor se desvanecía ante los golpes de la vida, y tuviste que reinventar tu propósito, déjalo aquí abajo. Si la historia de Isidro te inspiró a buscar ese refugio de paz dentro de ti,
Dale like y activa la campanita para recibir cada nueva historia que, como la suya, nos recuerda lo valioso que somos.